Comenzar nuestro curso virtual de Educamos Online para la materia ICSE UA21. Quienes tengan interés en acceder al curso completo pueden ingresar a nuestro sitio web que figura acá en pantalla o bien nos pueden contactar mediante Instagram a educamos-online. Dicho esto, entonces vamos a empezar a ver los contenidos. Bien, vamos a comenzar del libro Breve Historia Contemporánea de la Argentina de Luis Alberto Romero, ¿sí? Cuyo título es 1916. Antes que nada, para que quede claro, este capítulo no empieza en este año, sino que el capítulo 1 abarca el periodo de 1880 hasta 1916. ¿Sí? Nada, aclaramos esto porque uno podría confundirse con este título, ¿no? ¿Por qué tiene este título? Bueno, te lo tendríamos que preguntar a Romero, ¿sí? Que a veces tiene mucha capacidad para confundirnos, pero bueno, hay que evitar la confusión en este caso, ¿sí? ¿Por qué tiene este nombre? Porque la idea es ver cómo se llega a 1916, ¿sí? Recuerden que en Sociedad y Estado lo que vemos es básicamente historia argentina del siglo XX, ¿sí? En 1916 va a comenzar el periodo, digamos, contemporáneo de la historia argentina, ¿sí? Porque es el año en que comienza la democracia. Con lo cual, lo que vamos a ver en este capítulo es, bueno, ¿cómo llegamos a 1916? ¿Qué es lo que sucede antes que justamente da lugar a que se conforme una democracia? ¿Sí? En los distintos capítulos de Romero, ¿sí? Específicamente para el primer parcial, que tenemos que ver capítulos 1, 2, 3 y 4, ustedes tienen que saber los distintos periodos presidenciales, o sea, cuándo estuvo cada presidente. Pero en este caso, al ser un capítulo introductorio, no es necesario que se sepan los distintos periodos presidenciales, es decir, que de 1880 a 1916 vamos a decir que gobierna el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Gobierna el PAN, el Partido Autonomista Nacional. Es lo único que tenemos que saber, ¿sí? No tenemos que saber los distintos presidentes. Yo después les voy a mencionar un par de presidentes, pero en este caso no es necesario saberse los distintos periodos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con este primer capítulo que decimos es introductorio. Ahora bien, que sea introductorio no quiere decir que sea menos importante que los otros. Este capítulo se toma de igual manera que los restantes capítulos, ¿sí? Bien, entonces comenzamos con esto. Bien, la primera cuestión que tenemos que analizar es cómo se construye el Estado Nacional argentino, ¿sí? ¿Cómo se construye este Estado? Antes que nada tenemos que recordar la definición de Estado que nos daba el libro Herramientas, ¿no? Nos decía Herramientas, el Estado es la asociación que ejerce el monopolio de la violencia sobre una población ubicada en un territorio determinado. Entonces decíamos, el Estado es el único que puede ejercer la violencia. Esto quiere decir que es el único que puede tener fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, ¿sí? Pero ¿sobre dónde? Sobre un territorio que le compete, ¿sí? Entonces, el Estado tiene dos características fundamentales, ¿no? El monopolio de la violencia, ¿sí? Y el territorio determinado. Entonces, vamos ahora a mencionar tres acontecimientos que tienen que ver con esto, justamente con la delimitación del Estado Nacional Argentino, ¿sí? Y con cómo el Estado Nacional se hace con el monopolio de la violencia. Bien, lo primero que mencionamos es la guerra de la Triple Alianza o guerra del Paraguay. Esta es una guerra que se dio entre 1965 perdón, 1865 y 1870. ¿Sí? Es una guerra donde van a combatir Paraguay, que en esta época era el país más avanzado, más desarrollado de la región, en contra de una triple alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay. Sí, esta es una guerra, digamos, catapultada por conflictos limítrofes, por una pelea por territorios, ¿sí? Al mismo tiempo, Paraguay era un país muy desarrollado, con un gran crecimiento, algo que no era visto por las potencias europeas, ¿sí? Estas potencias europeas van a estimular a estos países que mencionábamos, Argentina, Brasil y Uruguay, para que básicamente inician una guerra en contra de Paraguay. Esto para decirlo en pocas palabras. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, esto es una guerra que va a culminar con la derrota de Paraguay, ¿sí? Y básicamente la destrucción de Paraguay, ¿sí?
a partir de esta guerra va a ser aniquilada la población masculina de Paraguay completamente. Es decir, para que se den una idea, en Paraguay van a quedar vivos niños y ancianos, ¿sí? Bien, los países que triunfan como botín de guerra se van a repartir sectores del territorio paraguayo, ¿sí? Específicamente Argentina y Brasil. Si Argentina se va a anexar a su territorio una parte de lo que sería hoy en día Chaco y Formosa, ¿sí? Brasil también se va a anexar una parte en lo que es hoy en día el Mato Grosso, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una guerra que tiene que ver con la, digamos, delimitación del territorio. Acá es Argentina incorpora una parte del norte del país, ¿sí? Otro acontecimiento a mencionar es la campaña o conquista del desierto, ¿sí? Que se desarrolla entre 1878 y 1885. Esto es una campaña militar emprendida por el Estado Nacional Argentino, ¿sí? Liderada por Julio Argentino Roca, ¿sí? Uno de los líderes del Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Uno de los líderes del sector conservador de la oligarquía terrateniente, digamos. Es una campaña militar que tiene como objetivo aniquilar a todos los pueblos originarios de un sector de la zona pampeana, o sea, del centro del país, y de lo que hoy en día es la Patagonia, es decir, del centro y sur del país. Entonces, esto es una campaña que va explícitamente, literalmente, a aniquilar a distintos pueblos originarios que habitaban el centro y el sur del país, ¿sí? Se habla de desierto, y esta es una expresión bastante nefasta, ¿sí? Porque en realidad esto no era un desierto, sino que eran, digamos, territorios habitados por pueblos originarios, pero no se los considera directamente humanos, ¿sí? Como no se los considera humanos, se los considera animales. Se habla de desiertos y por eso se los van a aniquilar. Esto es básicamente el primer gran genocidio de la historia argentina, ¿sí? Esta es la aniquilación de distintas poblaciones llevada a cabo por el Estado Nacional, ¿sí? De la mano de Julio Argentino Roca, que es el tipo, ¿sí? Medio calvo que pueden encontrar en los billetes de 100 viejos, ¿sí? Es decir, en los billetes de 100 pesos. ¿Tá? Bien, esto entonces tiene que ver, estas dos cosas, con lo que es la construcción del territorio nacional argentino tal como hoy lo conocemos, ¿sí? En la guerra de la Triple Alianza, Argentina se anexa lo que sería Chaco y Formosa, ¿sí? Y en la campaña del desierto, Argentina se anexa, o sea, agrega a su propio territorio un sector de la llanura pampeana, o sea, el centro del país, y todo lo que es la Patagonia. De esta manera, para 1885 podemos decir que el territorio nacional argentino está conformado tal como hoy lo conocemos. Si ya tenemos el territorio delimitado tal como hoy lo conocemos. Bien, como tercer punto tenemos que tener en cuenta que Argentina en el siglo XIX se ve embarcada permanentemente en guerras civiles, ¿sí? Permanentemente las distintas provincias están peleando entre sí, ¿sí? Hay peleas entre unitarios y federales, proteccionistas versus librecambistas. Bueno, hay un montón de guerras, ¿sí? Entre distintas provincias. Bien, estas guerras civiles se van a terminar primero cuando sea derrotado el ejército de Entre Ríos y posteriormente cuando sea derrotado el ejército de Buenos Aires en 1880, ¿sí? A partir de estas derrotas se va a acabar la guerra civil, ¿sí? Bien, les decía, en 1880 va a ser vencido el ejército de Buenos Aires, con lo cual el puerto de la ciudad de Buenos Aires se va a federalizar, ¿sí? Justamente una de las disputas más importantes era qué pasaba con la plata que ingresaba por el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Tengan en cuenta que la mayor parte de las ganancias del país ingresaban por este puerto, ¿sí? Que es el puerto más importante de la Argentina. Entonces, una de las disputas era, bueno, ¿qué se hace con esa plata? ¿Se la queda únicamente la ciudad de Buenos Aires o se reparte a todo el país? Bueno, justamente en 1880 va a ser vencido el ejército de Buenos Aires y se va entonces a federalizar la capital, con lo cual a partir de este momento se pasa a llamar la capital Capital Federal, ¿sí? Porque se federaliza el puerto, o sea, se reparten los recursos a todo el país. Bien, entonces en 1880 ya podemos decir que se cierra el capítulo militar, ¿sí? Se cierra esta guerra civil y ya tenemos entonces a partir de 1880 un Estado nacional
con el monopolio de la violencia. ¿Sí? Entonces ya para 1880 podemos decir que el Estado Nacional Argentino ya está construido, ¿sí? Con un territorio delimitado, ¿sí? A partir de estos dos primeros ítems, y con el monopolio de la violencia a partir de este tercer ítem. Entonces ya no hay más ejércitos provinciales, ahora hay un único ejército, que es el Ejército Nacional Argentino, o sea, el ejército del Estado Nacional. Por lo cual, ya en 1880, que es cuando comenzaríamos con nuestro capítulo 1, tenemos un Estado Nacional construido, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que ver? Bueno, ¿cómo se consolida este Estado Nacional? Porque bien, tenemos el Estado Nacional construido, perfecto, pero ¿cómo hacemos para insertar este Estado Nacional en el mundo, básicamente? ¿Sí? ¿Cómo se inserta este Estado naciente en el mercado mundial capitalista? ¿Sí? Entonces tenemos que ver cómo se va a consolidar este Estado Nacional en términos económicos, ¿sí? En términos sociales y en términos políticos, ¿sí? Son los distintos aspectos que tenemos que ver. Vamos a hablar primero del aspecto económico, ¿sí? Bueno, entonces en cuanto a lo que es la parte económica, ¿cómo se inserta Argentina en el mercado mundial capitalista? Bueno, bien, Argentina se va a insertar en este mercado mundial, dice Romero, en una asociación estrecha con Gran Bretaña, ¿sí? Gran Bretaña es en estos momentos la principal potencia mundial, ¿sí? Entonces, Argentina se va a insertar en el mercado mundial en una relación bilateral con Gran Bretaña, ¿sí? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, esta asociación con Gran Bretaña va a permitir que se desarrolle el modelo económico que se llama modelo agroexportador. Vamos a ver el desarrollo de este modelo agroexportador más que nada en el capítulo 1, pero este modelo agroexportador lo vamos a tener también en el capítulo 2, es decir, que en el capítulos 1 y 2 vamos a ver el desarrollo de este modelo económico. En los capítulos 3 y 4 después vamos a ver el desarrollo de otro modelo económico, ¿sí? Pero bueno, en estos momentos entonces se va a desarrollar el modelo agroexportador, que ¿en qué consiste básicamente? Tiene dos líneas, ¿no? Por un lado nosotros nos dedicamos a exportar productos primarios, ¿sí? Es decir, productos sin elaboración, productos que salen directamente del campo. Y por otro lado nos dedicamos a importar manufacturas, es decir, productos con elaboración industrial, ¿sí? Esa es la relación que vamos a tener con Gran Bretaña. Entonces nosotros le vendemos a Gran Bretaña productos primarios, fundamentalmente en lo que es la agricultura, trigo, maíz y lino, ¿sí? Van a ser nuestras principales exportaciones, ¿sí? En estas décadas de 1880 a 1916 va a haber un enorme crecimiento, ¿sí? De la producción de más que nada trigo, maíz y lino. Y en lo que es la ganadería, la producción más importante en un principio es la lana, que de a poco va a ser reemplazada por la carne, que va a ser una de las principales exportaciones de la Argentina. Entonces, en pocas palabras, nosotros le vendemos a Gran Bretaña trigo, maíz, lino, lana y carne, ¿sí? Y por otro lado, importamos productos manufacturados, o sea, productos con elaboración industrial, ¿sí? Esta es una relación, si se quiere, bastante asimétrica, ¿no? Porque nosotros vendemos productos baratos, o sea, productos sin elaboración, y compramos productos más caros, ¿sí? Esto no es algo excepcional, ¿sí? Gran Bretaña tiene esta relación con muchos países del tercer mundo, o sea, de la periferia, donde lo que hace Gran Bretaña es comprarle uno o dos productos agropecuarios a cada país, ¿sí? Y Gran Bretaña le vende los productos manufacturados, ¿sí? Entonces esto no es algo excepcional, es algo relativamente normal, pero bueno, Argentina va a tener una asociación bastante importante con Gran Bretaña porque Gran Bretaña va a invertir mucho dinero en la Argentina, ¿sí? Entonces, a partir de esta asociación con Gran Bretaña se desarrolla este modelo exportador. Y bien, entonces, Gran Bretaña, ¿en qué invierte fundamentalmente? Bien, las inversiones británicas, en principio pensemos que van a tener que ver con el desarrollo, ¿sí? De este modelo exportador, lógicamente. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que lo que vamos a vender nosotros está en el campo, ¿sí? Bien, tenemos que pensar en qué hay que invertir para posibilitar este modelo exportador. Bueno, hay que llevar las cosas
del campo hasta el puerto, ¿no? Entonces, bien, una inversión fundamental son los ferrocarriles, ¿no? Pues los ferrocarriles entonces van a permitir transportar los distintos productos primarios que vamos a exportar, ¿no? Bien, entonces los ferrocarriles son una inversión muy importante. Después, ¿qué más? Bueno, después hay que pensar en toda la infraestructura portuaria, ¿sí? Es decir, toda la construcción de infraestructura para los puertos se da básicamente a partir de inversiones británicas, ¿sí? Bueno, a ver, queremos vender carne, pero podemos vender la carne así nomás. No, necesitamos algo que nos permita conservar la carne. Entonces, otras inversiones son frigoríficos, ¿sí? Para conservar la carne, ¿sí? Entonces tenemos inversiones en todo lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería, ¿sí? Para posibilitar el desarrollo de este modelo agroexportador. Y después inversiones tradicionales, como por ejemplo en comercios, ¿sí? Bancos, bueno, en algunos casos empresas públicas, ¿sí? Pero entonces tenemos inversiones para posibilitar este modelo exportador, decíamos, en el ámbito de agricultura y ganadería, y además inversiones tradicionales como comercios, ¿sí? Bancos, empresas públicas, etcétera. A partir de estas inversiones británicas, que en esta época son muchísimas, son muy grandes inversiones, ¿sí? A partir de estas inversiones británicas entonces se va a desarrollar este modelo agroexportador, ¿sí? Bien, los ferrocarriles son algo muy importante, ¿sí? Porque la instalación de ferrocarriles constituye una revolución total, ¿sí? Es como de repente pasar de hablar, no sé, de hablar con alguien por carta, pasamos a hablar por teléfono, ¿sí? Y después pasamos a hablar por WhatsApp, ¿no? Entonces, los ferrocarriles lo que producen es una integración del territorio como nunca antes se vio, porque piensen ustedes que antiguamente uno quería transportar algo de una provincia a otra y lo tenía que hacer mediante caballos, ¿sí? Y esto podía tardar semanas. Bueno, ahora el transporte se va a dar mediante ferrocarriles, entonces esto va a ser muchísimo más rápido. Por eso lo comparaba, ¿no? Fíjense, si uno habla con alguien que vive en otro país por carta, las conversaciones duran meses y meses. Bueno, si de repente empezamos a hablar por WhatsApp, hablamos en 2 minutos, ¿sí? Entonces es una revolución muy importante, ¿no? Que hoy en día nos cuesta imaginar, pero bueno, imagínense lo que es pasar de caballos a ferrocarriles, ¿no? Entonces dice Romero, los ferrocarriles producen una integración del país, ¿sí? O sea, un acortamiento en tiempo y espacio, ¿sí? Ahora bien, esto hay que tomarlo con pinzas, esta integración del país, porque ¿se integra todo el país? Bueno, no, ¿sí? Se van a crear algo así como dos países distintos, o sea, dos sectores muy diferenciados del país. Por un lado, el sector pampeano, ¿sí? El sector pampeano, que es el sector que va a ser protagonista de este modelo agroexportador, y por otro lado va a quedar el interior, ¿sí? Pobre, que no va a participar de este desarrollo económico, ¿sí? Entonces, cuando acá decimos zona pampeana, nos referimos a las provincias, digamos, protagonistas de este modelo agroexportador, como obviamente Buenos Aires, ¿sí? Santa Fe, bueno, y a esto habría que sumarle Entre Ríos, ¿sí? Córdoba y Mendoza, ¿sí? Van a ser las provincias con mayor desarrollo en esta época, ¿sí? Bien, entonces estas serían las provincias protagonistas de este modelo agroexportador, que van a ser integradas por los ferrocarriles, ¿sí? Que van a tener un crecimiento económico muy importante y cuyas ciudades se van a modernizar muy rápidamente, ¿no? Entonces tenemos construcción de muchos edificios públicos, con arquitecturas europeas, ¿sí? Es decir, mayor instalación de comercios y servicios. Entonces hay un gran crecimiento y una gran modernización de las ciudades en lo que es más que nada estas provincias que mencionamos. En cambio, el resto de las provincias no van a participar de este crecimiento económico o van a participar poco, ¿sí? O de manera, digamos, bastante menor, con lo cual va a haber un desfasaje entre provincias cada vez más ricas y provincias que se quedan atrasadas o quedan pobres en este sentido económico, ¿sí? Bien, esto es entonces el aspecto económico de esta época, la
construcción de este modelo agroexportador, ¿sí? A partir de lo cual Argentina misma se va a llamar en esta época el granero del mundo, ¿sí? Por el enorme crecimiento de la producción agropecuaria, ¿sí? Y bueno, y la gran exportación de estos productos. ¿Tá? Entonces, modelo agroexportador y asociación bilateral, asociación estrecha con Gran Bretaña, donde exportamos productos primarios y por otro lado importamos manufacturas, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con esta cuestión? Piensen ustedes que vamos a desarrollar un modelo agroexportador, un modelo económico nuevo, ¿sí? ¿Qué se necesita para este modelo agroexportador? Se necesita gente que trabaje, se necesita mano de obra. Bien, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que para 1870, un poco antes de lo que estamos viendo nosotros, imagínense que la población tenía menos de 2 millones de habitantes. ¿Sí? Entonces, pongámosle que en 1880 hay más o menos 2 millones de personas. ¿Sí? Hay muy poca gente viviendo en el país. Con lo cual necesitamos más gente para que trabaje en el sector agroexportador, mejor dicho, que trabaje en este sector agropecuario. No solo hay mucha gente, sino que además en la clase dominante argentina, ¿sí? Hay una visión racista, ¿sí? Hay una perspectiva positivista, ¿sí? De corte biologicista, donde lo que se lee es que los argentinos tienen un problema, y el problema de los argentinos es la sangre indígena que corre por sus venas, ¿sí? Para estas clases dominantes argentinas, ¿sí? Para intelectuales de la generación del 80, ¿sí? Intelectuales próceres como Sarmiento o Alberdi, el problema del argentino es la sangre indígena que corre por sus venas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el indígena por naturaleza no quiere trabajar, ¿sí? El indígena es vago, así lo describen estos intelectuales. Entonces, ¿qué hay que hacer con los indígenas? Matarlos, básicamente, que es lo que se hace en la campaña del desierto, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer entonces? Lo que hay que hacer es traer gajos, ¿sí? De europeos, gajos de territorios donde la gente tenga el trabajo en las venas, ¿sí? Así, esta es la lectura que hacen Sarmiento y Alberdi, ¿no? Digamos, la generación del 80, la generación de intelectuales que está pensando en la construcción de este Estado nacional, ¿sí? Entonces, para posibilitar este modelo agroexportador, ¿sí? Teniendo en cuenta esta perspectiva racista de la clase dominante argentina, lo que se va a hacer es promover grandemente la inmigración, ¿sí? Para, bueno, tener más gente, entonces tener mano de obra, ¿sí? Entonces va a haber una promoción de la inmigración muy importante, ¿sí? Y en unas pocas décadas la población va a crecer tremendamente, ¿sí? Si en 1870 la población tiene menos de 2 millones de habitantes, para 1910 ya tiene 8 millones de habitantes, o sea, se multiplica por 4, ¿sí? Bien, ¿cuál es el problema que surge en este sentido? ¿Sí? El problema que surge en este sentido es que lo que tenemos es entonces una población que ha crecido enormemente, pero que está compuesta mayormente por inmigrantes, ¿sí? Si ustedes tienen en cuenta algo que charlábamos en herramientas, que era que el Estado no se sostiene únicamente mediante la coacción, mediante la violencia, sino que además necesita generar legitimidad, ¿sí? Generar aceptación. Bueno, acá tenemos un gran problema porque tenemos más de la mitad de la población es inmigrante, ¿sí? Y no le interesa el Estado argentino, no le interesa la Argentina, ¿sí? Piensen que estos inmigrantes vienen acá, su idea es venir acá a hacer plata y volverse a sus países, ¿sí? Más allá de que Sarmiento y Alberdi están pensando en, nos imaginemos, ¿no? Vikingos, ¿sí? Que vengan vikingos forzudos a trabajar, ¿sí? O, no sé, ingleses civilizados. Bueno, va a venir fundamentalmente gente pobre de España e Italia que le está pasando muy mal sus países y no tiene para comer. Entonces, esta gente viene para acá porque saben que les van a dar un trabajo, ¿sí? Y su idea es trabajar, hacer dinero y después volverse a sus países, ¿sí? Entonces, esto es un problema para el Estado Nacional porque tiene una población, ¿sí? Que no es una sociedad propiamente dicha, donde muchos ni siquiera hablan el castellano, ¿sí? Y donde no les interesa a la mayoría ser argentinos ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, lo que va a tener que hacer el Estado Nacional es
tratar de conformar una identidad nacional, va a tratar de conformar un ser argentino, ¿sí? Entonces el Estado necesita argentinizar a la población para ganar legitimidad, ¿sí? Y al mismo tiempo para poder controlar a esta población, ¿sí? Bien, entonces, repito lo que decía, para posibilitar el modelo agroexportador se va a promover grandemente la inmigración, ¿sí? Por ejemplo, se les va a pagar los pasajes, ¿sí? Se les va a prometer trabajo y efectivamente cuando vengan los inmigrantes se les va a dar trabajo, ¿sí? No va a haber ningún tipo de segmentación, ¿sí? Ningún tipo de discriminación, digamos, sino que se va a tratar con igualdad de condiciones a nacionales y extranjeros, ¿sí? Se les va a dar trabajo sin ningún tipo de problema. Ahora, no se le va a dar tierras a nadie, ¿sí? Esto lo vamos a charlar ahora próximamente. En Argentina las tierras están en manos de unas pocas familias, ¿sí? Las tierras no se reparten. Pero bueno, se les va a dar trabajo a los inmigrantes de la misma manera que a los nacionales, ¿sí? Los inmigrantes, lógicamente, van a venir fundamentalmente a lo que es Buenos Aires, ¿sí? Que es donde hay más trabajo, ¿sí? Entonces, primero se instalan en zonas urbanas, ¿sí? Y en Buenos Aires particularmente, y después se van a ir distribuyendo por zonas rurales y se van a ir a otras provincias, ¿sí? Pero bueno, obviamente los inmigrantes se van a instalar en las provincias que están desarrollando este modelo exportador, o sea, no van a llegar a las provincias del interior, ¿sí? Porque en esas provincias no hay trabajo, ¿tá? Bien, entonces les decía, tenemos un crecimiento enorme de la población argentina, ¿sí? Y el gran problema que tenemos es cómo hacemos para construir una identidad nacional, ¿sí? ¿Cómo hacemos para argentinizar a esta población? Bueno, para conformar una identidad nacional, el Estado tiene algunos enemigos, ¿sí? Como por ejemplo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un enemigo del Estado en este sentido porque la Iglesia tiende a conformar una identidad de católico, ¿sí? Que es universal. Es decir, da lo mismo que seas argentino, italiano, polaco o chino. La cuestión es que seas católico, ¿sí? Entonces, la identidad católica que construye la Iglesia Católica es una identidad universal, donde no interesa el ser nacional, ¿sí? Y bueno, esto es un problema para el Estado Nacional porque el Estado Nacional necesita que ante todo vos digas yo soy argentino, ¿sí? Eso es lo que necesita el Estado Nacional. Entonces, la Iglesia Católica es un adversario del Estado en este sentido. ¿Qué más? Además podemos mencionar a las sociedades de inmigrantes, ¿sí? A los clubes de inmigrantes, que también son un enemigo del Estado, ¿sí? Porque piensen ustedes, viene una familia de italianos a la Argentina, en su casa hablan italiano, ¿sí? Bien, el tipo después de trabajar, cuando sale de trabajar, se junta en un club de italianos, donde hablan italiano y, digamos, esto dificulta que este italiano se incorpore a la sociedad, ¿sí? Entonces estas sociedades de inmigrantes también serían un enemigo del Estado a la hora de construir una identidad nacional, ¿sí? Como última cuestión, como último adversario, podemos mencionar al anarquismo. El anarquismo es una ideología traída por inmigrantes europeos que plantea en pocas palabras que el Estado Nacional debe ser destruido. Así que el Estado es opresor por naturaleza y por lo tanto debe desaparecer, ¿sí? Por lo tanto, obviamente también el anarquismo es un enemigo del Estado, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver qué medidas toma el Estado para construir una identidad nacional, para construir un ser nacional, ¿sí? Bien, antes que nada se van a sancionar las leyes de registro civil y de matrimonio civil, ¿sí? Con estas leyes lo que va a hacer el Estado es hacerse presente en los actos más importantes de la vida de una persona, ¿sí? Por ejemplo, nacer, morirse y casarse, que hoy en día no es tan importante, pero en esa época era mucho más importante que hoy en día, ¿sí? Bien, ¿cómo era esto antes? El acta de nacimiento y el acta de defunción de una persona estaba en manos de la iglesia, ¿sí? La iglesia registraba quién nacía y quién moría. Bueno, a partir de la ley de registro civil es el Estado Nacional el que va a registrar los nacimientos y las muertes. Asimismo, el único matrimonio legal va a ser el matrimonio que haces a través del Estado. Esto es el matrimonio civil. El matrimonio por iglesia lo podés hacer, pero no tiene valor legal, ¿sí? Entonces el Estado se hace presente, decíamos, en los actos más importantes de la vida de una persona, como nacer, casarse y morirse, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Van a salir distintas regulaciones de la higiene y del trabajo,
¿sí? O sea, se va a regular la limpieza. Tengan en cuenta que estamos en una época donde es fácil la propagación de enfermedades infecciosas y de virus, etcétera, ¿sí? Bueno, y también se va a regular el trabajo, ¿sí? Bueno, las cuestiones más importantes serían quizá las siguientes, ¿sí? La ley de servicio militar obligatorio, ¿sí? Que la ley de servicio militar obligatorio va a argentinizar por la fuerza a los jóvenes inmigrantes masculinos, ¿sí? A los jóvenes adultos, digamos, masculinos, se los va a obligar a ingresar al servicio militar obligatorio, donde se les va a inculcar la defensa de la patria, ¿sí? Por la fuerza, ¿sí? Bueno, y lo más importante de todo para la conformación de una identidad nacional es la ley 1420, ¿sí? Que se sanciona en 1884, que va a establecer una educación laica, gratuita y obligatoria. ¿Sí? Entonces se establece una educación primaria, los colegios primarios, ¿sí? Una educación laica, es decir, donde no se van a enseñar contenidos religiosos, ¿sí? Una educación gratuita, o sea, no hay que pagar nada, y obligatoria. Entonces se va a obligar a las familias de inmigrantes a que manden a sus hijos al colegio, ¿sí? De manera obligatoria, donde no van a tener que pagar nada, ¿sí? Y donde no se les va a enseñar contenidos religiosos. Esto es muy importante porque así se va a argentinizar entonces a los niños hijos de inmigrantes, ¿sí? Que piensen ustedes, un hijo de italiano, que en la casa hablan italiano, bueno, ahora va a ir al colegio donde va a aprender el castellano, ¿sí? Y donde se lo va a argentinizar mediante actos cotidianos como izar la bandera todas las mañanas, cantar el himno nacional argentino, festejar las fechas patrias, ese tipo de cosas, ¿sí? Estas entonces son las medidas para conformar una identidad nacional, son medidas que van a ser exitosas, ¿sí? Obviamente esto no ocurre de un día para el otro, sino que es algo gradual, pero son medidas que van a tener éxito, ¿sí? Es decir, que con el paso de las décadas la población se va a ir argentinizando, ¿sí? Cada vez van a haber más argentinos por el éxito de estas medidas y por otro lado porque también muchos inmigrantes se van a volver a sus países, ¿sí? Bien, esto en la cuestión social, ¿sí? Vamos a pasar entonces a hablar un poco de la cuestión política, porque estuvimos mencionando un par de cosas, pero vamos a aclarar cómo es el régimen político en esta época. Bueno, caracterizar al régimen político de este periodo es un poco conflictivo, porque nosotros eh, tres, teníamos tres conceptos distintos, ¿no? Régimen democrático, régimen semidemocrático y régimen no democrático, ¿sí? Ninguna de esas categorías se ajusta del todo a esto, ¿sí? Porque, bueno, ¿qué sería esto? Bien, antes que nada, aclaremos un par de cosas. Estamos en una Argentina donde tenemos un Estado nacional, ¿sí? O sea, hay estados provinciales, cada provincia tiene un estado, ¿sí? Pero tenemos un Estado nacional, ¿sí? Donde hablamos de una república, es decir, que hay división de poderes, ¿sí? Es decir, tenemos poder ejecutivo, el presidente, poder legislativo, el Congreso, poder judicial, ¿sí? Entonces hablamos de una república porque hay división de poderes, es una república federal, entonces, porque hay un Estado nacional y hay estados provinciales, ¿sí? Y es una república federal constitucional porque hay una constitución vigente, ¿sí? La constitución vigente es la constitución sancionada en 1853. Entonces podemos hablar ya en esta época de una república federal constitucional, ¿sí? Donde entonces hay división de poderes y donde hay una constitución vigente, si hay leyes imperando, ¿sí? Pero bueno, dejándole esa cuestión, ¿cómo es el régimen político entonces? Decimos, hay un sistema republicano, perfecto, pero dice Romero, este sistema republicano está montado en una escasa voluntad general, ¿sí? Escasa voluntad general. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy poca gente la que decide lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, en términos formales, esto es una democracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay elecciones, ¿tá? Entonces, en términos formales, esto sería una democracia. Pero en términos reales, ¿esto es realmente democrático? Bueno, en términos reales claramente no, ¿sí? Tampoco es una dictadura, ¿sí? Tampoco es totalitarismo, esos conceptos no encajan, pero tampoco sería semidemocrático, porque llamar semidemocrático a esto es ser demasiado bueno, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, vamos a analizar cómo es esto. ¿Por qué este sistema está montado en una escasa voluntad general? Porque, básicamente por cómo es el voto.
¿sí? Entonces, antes que nada, caractericemos un poco el voto. El voto, antes que nada, es argentino, es decir, que solo votan los argentinos. ¿Sí? Esto es algo obvio, ¿no? Siempre, en cualquier elección, solo votan los nacionales, ¿sí? O los que están nacionalizados, ¿sí? Pero bueno, acá es importante mencionarlo porque les decía, más de la mitad de la población, ¿sí? Es inmigrante. Bueno, para hacerlo sencillo, vamos a suponer que la mitad de la población es inmigrante, ¿sí? Entonces, del 100% de la población, solo votan los argentinos, o sea, solo puede votar el 50%, ¿sí? Para que se den una idea. Bueno, pero ¿quién más no vota? Además, tampoco votan las mujeres, porque el voto es masculino. Entonces, si del 100% de la población la mitad son inmigrantes, ya hay 50% que descartamos. Solo podría votar el 50%, pero de ese 50% argentino, la mitad son mujeres. Es decir, que solo podría votar el 25% de la población. Si además tenemos en cuenta que los niños no votan, los ancianos no votan, los locos no votan, ¿sí? Estamos ante que podría votar más o menos un 15% de la población. Y además de esto, por si esto fuera poco, el voto es opcional, es decir, que no es obligatorio, vota el que quiere, con lo cual la participación en las elecciones va a ser muy baja, va a votar el 1 o 2% de la población y para peor, el voto es cantado, es decir, que se dice en voz alta, ¿sí? Entonces pongámosle, tengo que ir a una plaza y me dicen mi nombre, dicen Juan Pérez, ¿a quién votás? Y yo digo, yo lo voto el candidato A, ¿sí? Entonces, básicamente, al ser el voto opcional, va a votar muy poca gente, ¿sí? Y el voto se dice en voz alta. ¿Y esto por qué es importante? Porque el hecho de que el voto se diga en voz alta va a posibilitar el fraude electoral, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a una plaza, voy a votar, me encuentro con 20 matones que me dicen, ojo, si votás a este candidato te matamos, ¿sí? Entonces yo termino votando al otro por una amenaza, básicamente, ¿sí? Entonces va a haber mucha gente que vota a partir de una amenaza, o, por ejemplo, una modalidad común es que el jefe del campo le dice a todos sus trabajadores, vamos a votar, se lleva a votar a todos y le dice, vamos a votar a este candidato. El que no lo vota se queda sin trabajo, ¿sí? Entonces, mucha gente vota bajo amenaza, ¿sí? O bien porque le pagaron, ¿no? Yo voy a la plaza, me ofrecen plata para votar a un tipo, entonces yo voto a determinado candidato porque me pagaron, ¿sí? Entonces, vota muy poca gente y la mayor parte de la gente que vota, vota porque está amenazada o porque le pagaron plata. Es decir que acá tenemos, ¿hay elecciones? Sí, ¿sí? Pero básicamente son elecciones fraudulentas. Hay un sistemático fraude electoral y esto está posibilitado básicamente porque el voto es opcional y cantado, ¿sí? De esta manera entonces, con este sistema de elecciones, va a gobernar un único partido en esta época, que es el Partido Autonomista Nacional, el PAN, ¿sí? Ojo acá donde dice partido único, no es que haya un único partido, ¿sí? Van a haber distintos partidos y de a poco se van creando distintos partidos, ¿sí? Hay partidos regionales, o sea, partidos de algunas provincias, ¿sí? Y además de esto se van creando, por ejemplo, la Unión Cívica, se crea el Partido Socialista, ¿sí? Es decir que no hay un único partido, pero acá ponemos partido único porque el PAN es el único partido que va a gobernar durante todo este periodo, ¿sí? De 1880 a 1916, todos los gobiernos son del Partido Autonomista Nacional, todos son del PAN. ¿Y por qué son todos del PAN? Porque sistemáticamente están haciendo fraude, ¿sí? O sea, las elecciones están truchadas, ¿tá? Bien, este Partido Autonomista Nacional es el partido que representa a la clase dominante argentina. ¿Y qué es la clase dominante argentina? La oligarquía terrateniente, ¿sí? La oligarquía terrateniente son unas pocas familias que son las dueñas de todas las tierras, ¿sí? En Argentina no hay una distribución equitativa de las tierras, no es que se reparten las tierras para todos, sino que las familias patricias, las familias que viven en Argentina hace ya bastante tiempo, son las que son dueñas de las tierras, y unas pocas familias, y son básicamente las que van a construir el Estado Nacional Argentino en función de su propio beneficio, ¿sí? Entonces recuerden que justamente cuando hablamos en herramientas y decíamos que el Estado no es algo neutral, no representa a todo el mundo, no, el Estado es resultado de la lucha por el poder. Bueno, el Estado Nacional Argentino es un instrumento de la oligarquía terrateniente para conservar sus beneficios, básicamente, ¿sí? Bien, entonces,
El partido de la oligarquía terrateniente es el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Y bien, ¿quién va a estar gobernando específicamente? Siempre gobierna el presidente del Partido Autonomista Nacional. ¿Quién es el presidente del Partido Autonomista Nacional? El presidente de la nación, ¿sí? Entonces, bien, acá vamos a tener el poder concentrado en esta persona, en el presidente. Por eso decimos el presidente tiene un poder muy fuerte, prácticamente ilimitado, ¿sí? El presidente del PAN, el presidente del Partido Autonomista Nacional, es el presidente de Argentina y es el que toma todas las decisiones. Acá tenemos un sistema presidencialista donde el presidente hace lo que quiere, ¿sí? Por eso entonces, para caracterizar este periodo se suele hablar de unicato, ¿sí? ¿Por qué unicato? Porque hay un único partido que está gobernando y dentro de este partido hay una única persona que toma todas las decisiones, que es el presidente, ¿sí? Entonces hay una única persona que tiene todo el poder, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puede hacer? Bueno, por ejemplo, dice poder sin límites, se minimiza el Parlamento. Es decir, el Congreso, diputados y senadores, prácticamente no tiene sentido, ¿sí? No sirve para nada. Tengan en cuenta que en esta época el que gana las elecciones se queda con todas las bancas, ¿sí? Entonces, todas las bancas en diputados y senadores son de los conservadores, son del Partido Autonomista Nacional. Es decir, que no cumple ninguna función el Congreso en esta época. Bien, ¿qué más? ¿Por qué seguimos hablando de unicato? Bien, porque el presidente que tiene poder sin límites puede intervenir provincias y declarar estado de sitio, ¿sí? El presidente se pelea con el gobernador de Córdoba, ¿sí? Le interviene la provincia, ¿sí? Y pone a otra persona en su lugar, ¿sí? Asimismo, el presidente puede declarar estado de sitio sin pasar por el Congreso, ¿sí? Entonces el presidente se levanta de mal humor, por decreto declara estado de sitio, que es un estado de emergencia donde se suspenden todos los derechos, ¿sí? Entonces el presidente prácticamente puede hacer lo que quiere, ¿sí? Por eso es que Alberdi, para describir esto, habla de una monarquía vestida de república, ¿sí? Esto es una monarquía vestida de república. Es casi como si el presidente fuera un rey, porque básicamente hace lo que quiere, ¿sí? Esto, nada, tomémoslo con pinzas, esto no es una monarquía, no hay un rey, ¿sí? Es una metáfora, ¿no? Pero bueno, es casi como si el presidente fuera un rey. Entonces lo que tenemos acá es a la oligarquía terrateniente, la clase dominante argentina, que es la que está construyendo el modelo agroexportador en su propio beneficio, ¿sí? Es la que va a estar gobernando en esta época de la mano de su partido, Partido Autonomista Nacional. Sí, entonces acá tenemos una única persona, el presidente, que toma todas las decisiones, ¿sí? Por eso hablamos de unicato. Digamos, el presidente pasa por encima del Congreso sin ningún problema, puede intervenir provincias, puede declarar estado de sitio, asimismo es el presidente el que designa cuál va a ser el próximo presidente, ¿sí? El presidente elige a otro tipo, ¿sí? Que va a ser el que va a ganar las próximas elecciones mediante fraude, ¿sí? Bien, de esta manera entonces podemos hablar de, en términos políticos, de lo que es esta época. Ahora bien, si ustedes consideran entonces que acá tenemos un Estado construido por la oligarquía terrateniente para su propio beneficio, ¿sí? Que no le interesan las clases populares, que no le interesa a la gente en general, obviamente este régimen político, ¿sí? Ilegítimo, ¿sí? Por la aplicación sistemática del fraude electoral, va eventualmente a generar rispideces y va a generar algunos problemas. Entonces vamos a pasar a ver ahora las distintas tensiones sociales que van surgiendo y cuáles son las distintas ideologías que hay en la época, ¿sí? Les decía, si tenemos en cuenta que tenemos un régimen ilegítimo donde hay un sistemático fraude electoral, esto va a ir generando problemas, básicamente, ¿no? En esta época se van a dar distintos intentos revolucionarios, o sea, distintos intentos de golpe de Estado, con enfrentamiento entre, bueno, revolucionarios y el Estado, enfrentamientos a los tiros, con muertos, ¿sí? El primer intento revolucionario de esta época se llama la Revolución del Parque, en 1890, ¿sí? Y después hay otras revoluciones llevadas a cabo por la gente de la Unión Cívica, que se pasa a llamar Unión Cívica Radical, ¿sí? Es un partido político. Entonces tenemos intentos de golpe de Estado, intentos revolucionarios, que si bien van a fracasar, van a meter mucha presión, ¿sí? Entonces, básicamente, esto va a dar un poco a los conservadores, va a dar que pensar, ¿sí? Los tipos van a decir, bueno, están habiendo intentos revolucionarios, hay que tener cuidado porque nos pueden llegar a voltear, ¿sí? Bien, entonces tenemos distintos intentos revolucionarios
¿Qué más? En esta época se dan distintas manifestaciones de chacareros, o sea, huelgas de chacareros. Los chacareros son sectores medios, ¿sí? Sectores de gente que no son ni terratenientes ni son peones rurales, ¿sí? O sea, no son ni pobres ni ricos, son gente que tiene el capital suficiente como para poder alquilar tierras y ponerlas a producir, ¿sí? Bien, ¿qué está pasando? Los terratenientes les están cobrando alquileres muy altos, entonces hay distintas manifestaciones de chacareros, ¿sí? Para que bueno, le bajen el precio de los alquileres. Asimismo, más que nada a partir de 1910, se van dando algunas huelgas importantes en las ciudades, ¿sí? Con lo cual las tensiones sociales van creciendo cada vez más, ¿sí? Acercándonos a 1910, a 1916. Bien, además de esto, ¿cuáles son las distintas ideologías que podemos mencionar? ¿Sí? En lo que es la clase alta, ¿sí? O lo que se conoce como la derecha, la clase alta, la oligarquía terrateniente, la ideología es un conservadurismo liberal, ¿sí? Liberal en el sentido de que, bueno, creen en la democracia, pero en esta democracia fraudulenta, ¿sí? O sea, la idea de la clase dominante, de los conservadores, es seguir con esta democracia fraudulenta para conservar sus beneficios, ¿sí? Eso en las clases altas. ¿Qué pasa en las clases bajas urbanas? ¿Sí? Lo que sería el sector obrero. Bien, la ideología principal, la más importante en esta época, en lo que es el sector obrero, es el anarquismo. ¿Sí? Esta es la época dorada del anarquismo. ¿Sí? La época más importante del anarquismo en la Argentina. Bien, decíamos, ¿qué plantea el anarquismo? El anarquismo plantea como fin, como objetivo, la disolución del Estado. ¿Sí? Es decir, el Estado debe desaparecer, el Estado debe ser destruido. Bien, ¿y cuáles serían los medios de lucha para el anarquismo? Bueno, básicamente los medios son desestabilizar constantemente, ¿sí? La idea es que caiga el Estado. Entonces, llamando a huelga general siempre que sea posible, ¿sí? Y que haya cualquier levantamiento espontáneo, ¿sí? Cualquier tipo de huelga mejor, ¿sí? Cualquier intento de desestabilización sirve. Entonces tenemos levantamiento espontáneo, huelga general. Además de esto tenemos sabotajes a producción, atentados terroristas, ¿sí? Es decir, poner bombas en algunos lugares, matar a algunos personajes conocidos, ¿sí? Entonces el anarquismo se maneja mediante atentados, ¿sí? Y intentos de desestabilización permanente. Bueno, ¿cuál va a ser el resultado del anarquismo? Obviamente el anarquismo no va a conseguir destruir al Estado, ¿sí? Y el resultado va a ser represión. El Estado va a reprimir duramente al anarquismo. ¿Sí? Primero, mediante la ley de residencia de 1902, ¿sí? Que va a ser una ley que va a permitir deportar a extranjeros alborotadores, es decir, mediante esta ley a cualquier extranjero que que haga algo malo, digamos, se lo puede mandar de vuelta a su país, o directamente algún extranjero con antecedentes penales no lo dejan entrar. ¿Sí? Después esto se va a hacer cada vez más feroz. En 1910, con la ley de defensa social, directamente el Estado va a poder detener indefinidamente a las personas. Esto va a permitir fusilamientos y van a haber un montón de fusilamientos de anarquistas, ¿sí? Bien, entonces esto es la ideología más importante de la época en el sector obrero, que es el anarquismo. Además de esto podemos mencionar al socialismo. El socialismo es otra ideología de la época que tiene un partido político, que es el Partido Socialista fundado por Juan B. Justo. Bien, no es revolucionario, sino que es reformista. El socialismo no se propone destruir al Estado, sino que lo que se propone es algo más sencillo. Se propone mejorar gradualmente las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Sí? ¿Y cómo sería esto? Mediante legislación, mediante leyes. ¿Sí? Es decir, sacando leyes que, no sé, recorten la cantidad de horas de trabajo, que aumenten salarios, ese tipo de cosas. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el problema del socialismo? Que, ¿cómo haces para sacar leyes? O sea, ¿cómo haces para sancionar leyes? Para sancionar leyes necesitas estar en el Congreso. ¿Y cómo haces para estar en el Congreso? Para estar en el Congreso necesitas ganar elecciones. ¿Cuál es el problema? Que las elecciones son truchas, ¿sí? Es decir, que no hay chance de ganar elecciones por el fraude electoral. ¿Sí? Entonces, el resultado del socialismo es poco éxito. No van a prácticamente conseguir nada, ¿sí? ¿Por qué no van a poder ganar elecciones? Porque hay fraude electoral de manera sistemática, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos mencionar? Otra ideología importante en la época es el sindicalismo, ¿sí?
El sindicalismo es una ideología particular, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el sindicalismo que conocemos hoy en día. El sindicalismo de hoy en día es el sindicalismo post-peronismo, o sea, que viene después del peronismo. Esto es algo distinto, es algo anterior, ¿sí? El sindicalismo es una ideología, digamos, que plantea como fin, como objetivo, la mejora sectorial, ¿sí? Entonces, el sindicalismo es la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo en cada sector, ¿sí? Es decir, los trabajadores textiles que luchen por sus derechos, ¿sí? Los trabajadores ferroviarios por sus derechos, ¿está? Entonces, nosotros trabajamos en una fábrica, nosotros tenemos que pelear en nuestra fábrica en particular para que nos aumenten los salarios, ¿sí? Entonces, no hay una perspectiva general de los trabajadores, ¿sí? El sindicalismo, entonces, propone la mejora de cada sector, así que cada sector luche por sus derechos, básicamente. Entonces, acá es la mejora que se plantea sectorial y el medio de lucha es la lucha gremial, ¿sí? Mediante, bueno, básicamente huelgas y este tipo de cosas, ¿sí? Bien, entonces, bueno, ¿cuál es el resultado que consigue el sindicalismo? Tampoco van a conseguir demasiado, tengamos en cuenta que tenemos gobiernos oligárquicos, ¿sí? Donde que no tienen ningún tipo de interés por la clase trabajadora, pero bueno, consiguen que se redacte un código de trabajo en 1904. Este código de trabajo, a pesar de que se lo redacta, no va a ser sancionado en el Congreso, o sea, nunca se va a aplicar, ¿sí? Y consigue el sindicalismo que se cree en 1907 el Departamento Nacional del Trabajo, que es bueno, un organismo que tiene como objetivo regular y controlar el trabajo en general, ¿sí? Entonces, en esta época, en este capítulo 1, tenemos le decía la época dorada del anarquismo, ¿sí? En realidad podríamos hablar de una especie de anarcosindicalismo, ¿sí? Porque se van creando los primeros sindicatos en esta época y se van creando las primeras centrales obreras, o sea, centrales que tienen como objetivo nuclear a distintos sindicatos. Los sindicatos van a estar dominados fundamentalmente por anarquistas, así que por eso hablamos en esta época de un anarcosindicalismo, ¿sí? Bien, entonces decíamos que en la clase alta, ¿sí? En la oligarquía terrateniente, hablamos de un liberalismo conservador, ¿sí? Es decir, mantener esta democracia fraudulenta para conservar nuestros privilegios. En las clases bajas urbanas hablamos de anarquismo, socialismo, sindicalismo, ¿sí? Y en lo que son los sectores medios, en lo que es la nueva clase media, la ideología va a ser el radicalismo, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos sectores medios? Bueno, estamos hablando de nuevas clases medias, nuevos sectores que se constituyen como clase media, o sea, gente que no es ni pobre ni rica, ¿sí? ¿Cuáles serían estos sectores? Bueno, nuevos profesionales, empresarios, comerciantes o chacareros, ¿sí? Nuevos profesionales es, por ejemplo, no sé, alguna familia que consiguió mandar a sus hijos a la universidad, ¿sí? Y bueno, el hijo se recibió de doctor, se recibió de médico, se recibió de arquitecto, ¿sí? Entonces hablamos de nuevos profesionales, gente que logra estudiar y tener una profesión y por lo tanto tener mayor poder económico. Tengan en cuenta que en esta época es complicado ir a la universidad porque las universidades están aranceladas, las universidades son pagas y son bastante caras, entonces no cualquiera puede ir a la universidad, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando de algunos nuevos profesionales, después gente que se puso alguna empresa y bueno, le fue más o menos bien, o gente que se puso un comercio y le fue más o menos bien, ¿sí? O chacareros, decíamos, gente que alquila tierra y las trabaja, ¿sí? Entonces tenemos una nueva clase media. Esta clase media que va creciendo en esta época va a tener como ideología, o sea, se va a identificar con un partido que se llama Unión Cívica Radical. Entonces su ideología sería el radicalismo. El radicalismo, entonces, de la UCR tiene como consignas, como banderas o como valores, ¿sí? La plena vigencia de la Constitución. Lo que están planteando es que se aplique plenamente la Constitución, porque lo que está pasando es que no se está aplicando plenamente la Constitución, sino todo lo contrario, se está violando la ley permanentemente. Así que, bueno, la pureza del sufragio, es decir, que las votaciones sean transparentes, que no haya más fraude electoral, ¿sí? Y la moralización de la función pública. Porque tengamos en cuenta que estos gobiernos conservadores son bastante corruptos porque gobiernan para sí mismos sin ningún tipo de interés, violando la ley permanentemente. Bien, ¿cuáles son los medios de lucha del radicalismo? Bueno, dejando de lado lo que decíamos que intentan distintos golpes de Estado, o sea, participan en distintos intentos revolucionarios, posteriormente a eso
Los medios de lucha son la abstención electoral, es decir, la UCR, la Unión Cívica Radical, no se presenta a elecciones, ¿sí? Y la condena moral, es decir, salir a condenar públicamente lo que está pasando constantemente, es decir, a través de diarios, a través de actos políticos, etcétera, condenar públicamente lo que está pasando, el fraude electoral. ¿Sí? Dicen, no nos presentamos a elecciones porque eso implicaría convalidar estas elecciones que son ilegítimas, ¿sí? Y vamos a denunciar permanentemente este sistema. ¿Sí? Bien, de esta manera entonces llegamos a 1912, que es cuando se va a sancionar la ley Sáenz Peña. Esta ley es la que va a cambiar el régimen político porque va a generar que tengamos democracia propiamente dicha, ¿sí? La ley Sáenz Peña. Bien, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué va a cambiar el régimen político? Porque tengamos en cuenta, le menciono los últimos dos presidentes conservadores, ¿sí? El presidente que va a ser electo, que va a empezar a gobernar a partir de 1916, se llama Roque Sáenz Peña, ¿sí? Tenemos de 1910 a 1914 a Roque Sáenz Peña. Y bueno, en el 14 Sáenz Peña se va a morir, ¿sí? Y asume su vicepresidente. Es decir, que vamos a tener a Victorino de la Plaza, el vice de Sáenz Peña, gobernando de 14 al 16, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué entonces los mismos conservadores van a cambiar el régimen político? Si estaban bien con lo que estaban haciendo, si habían conformado un sistema político que los beneficiaba. Bueno, lo que pasa es que llegados a 1910, la situación está cada vez más tensa, ¿sí? En 1910 se cumplen 100 años de la Revolución de Mayo, ¿sí? Se van a producir los festejos por el centenario de la Revolución de Mayo. Bien, pero para este momento está todo mal en la Argentina, ¿sí? Le decía, en este momento venimos de distintas manifestaciones en el campo, de chacareros, y distintas huelgas en las ciudades, ¿sí? En 1910, para que se den una idea, los anarquistas ponen una bomba en el Teatro Colón, ¿sí? O sea, explotan una bomba en el Teatro Colón, ¿sí? Venimos de hace unos años un intento revolucionario en 1905. Entonces, cada vez la tensión social es mayor, ¿sí? Entonces, en los festejos del centenario de la Revolución de Mayo de 1910, para que se den una idea, se producen bajo estado de sitio, ¿sí? O sea, bajo estado de emergencia. Si bien el gobierno conservador va a tratar de hacer de cuenta que está todo bien, ¿sí? Romero dice que el país estaba alegre y confiado, que 1910 fue un buen año para la Argentina, ¿sí? Y los conservadores estaban mostrándole al mundo que éramos un país exitoso. De hecho, en esos festejos vienen un montón de intelectuales y personalidades del mundo de la Argentina. A pesar de eso, la clase dominante, la oligarquía, estaba siendo cada vez peor vista, ¿sí? Y la tensión social era cada vez mayor. Con lo cual los mismos conservadores empiezan a discutir entre ellos, ¿sí? Y empiezan a justamente decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque si seguimos como estamos hasta ahora, en algún momento nos van a hacer una revolución, nos van a matar a todos y vamos a perder nuestros privilegios, básicamente. O bueno, a perder la vida, si no, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, los conservadores discuten entre ellos, ¿sí? Y el ala más reformista, ¿sí? Más progresista del Partido Autonomista Nacional, que está encabezado por Roque Sáenz Peña, va a decidir sancionar una ley, ¿sí? Para hacer más transparente el proceso electoral. Esta ley va a ser sancionada en 1912 y se llama justamente Ley Sáenz Peña porque la va a impulsar el presidente Roque Sáenz Peña, que es un presidente del Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Bien, esta ley es muy importante, es fundamental porque va a cambiar la forma del voto. Si el voto era, habíamos dicho, opcional y cantado, ahora el voto pasa a ser, como es hoy en día, obligatorio y secreto. Es decir, que es obligatorio ir a votar. Esto quiere decir que si yo no voy a votar me pueden multar, ¿sí? Entonces es obligatorio ir a votar, con lo cual va a empezar a votar mucha más gente, ¿sí? Y el voto secreto. Es decir, que yo entro a un cuarto oscuro, voto al que yo quiero y nadie se entera a quién voté. ¿Tá? Entonces a mí ahora me pueden amenazar o me pueden pagar para que yo vote a alguien, pero yo voy a votar al que yo tenga ganas, ¿sí? Bien, entonces la ley Sáenz Peña es muy importante porque va a producir un cambio de régimen político, ¿sí?
Porque se va a pasar de esa democracia fraudulenta a una democracia real. ¿Está? Bien, entonces, ¿por qué hacen estos conservadores? De repente se vuelven copados y dicen, qué lindo sería tener democracia, tengamos una democracia real. No, esta ley la van a sacar porque tienen miedo a la creciente tensión social, básicamente a que le hagan un golpe de Estado, ¿sí? Teniendo en cuenta que venimos de distintos intentos revolucionarios, ¿sí? Entonces, para tratar de calmar la tensión social, se sanciona esta ley, se empeña, ¿sí? Para transparentar los mecanismos electorales. Sin embargo, los conservadores en ningún momento piensan que esto podría hacer que pierdan las elecciones. Ellos están confiados en que van a ganar las elecciones de igual manera, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? El Partido Autonomista Nacional es un partido que es una estructura de una organización, ¿sí? Una estructura madura que está acostumbrada a ganar las elecciones haciendo fraude, ¿sí? Que no tienen una manera de interpelar a la población. Tengan en cuenta que antes votaban 200 tipos y ahora van a votar muchísimas más personas, van a votar miles y miles de personas, ¿sí? Entonces, el Partido Autonomista Nacional no tiene la capacidad, no tiene la estructura como para poder llegar a un montón de gente, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa? La Unión Cívica Radical, sí, que es el partido que, bueno, es representante de la clase media, se conforma como el primer partido nacional de masas, ¿sí? Porque logran colocar comités o sedes en las distintas provincias, y entonces la UCR logran colocar en las distintas provincias sedes, o sea, comités, ¿sí? Que van a hacer campaña en cada lugar, ¿sí? Con lo cual se va a conformar como un partido nacional, ¿sí? Entonces, la UCR es el primer partido nacional porque logra colocar sedes en las distintas provincias que hacen campaña, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a pasar en 1916? Bueno, lógicamente, se imaginarán, los conservadores van a perder las elecciones, ¿sí? En 1916 va a ganar la Unión Cívica Radical. Y una buena pregunta es, entonces, ¿por qué gana la UCR? Bueno, para las elecciones presidenciales de 1916, los conservadores se van a pelear entre ellos y se van a dividir, ¿sí? Entonces, en estas elecciones de 1916, los conservadores se dividen en dos y presentan dos candidatos a presidente distintos, ¿sí? Los principales líderes del Partido Autonomista Nacional ya se han muerto, ¿sí? Se murió Sáenz Peña, ya se ha muerto Carlos Pellegrini, ya se ha muerto Julio Argentino Roca. Entonces, los líderes del PAN están muertos, se pelean los conservadores entre sí. Entonces, en 1916 presentan dos candidaturas distintas. En cambio, la Unión Cívica Radical va a presentar como único candidato a presidente a Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Y de esta manera la UCR va a conseguir el triunfo en estas elecciones presidenciales, ¿sí? De esta manera, entonces, terminamos lo que es el capítulo 1, ¿sí? Y bien, a partir de 1916, entonces, va a comenzar la democracia argentina propiamente dicha. Así que, bueno, dicho esto, pasaríamos al capítulo 1. Bien, antes de pasar al capítulo 2, me estaba olvidando, vamos a resolver algunos ejercicios como para poner en práctica esto que estuvimos viendo recién. Así que vamos a hacer algunos ejercicios de parcial. Vamos a comenzar con este de acá, que dice, según Romero, en la conformación del Estado Nacional Argentino, a partir de 1880, algunas medidas como la creación del registro civil, del matrimonio civil, del servicio militar obligatorio y la ley 1420 de educación cumplieron un rol clave. Esto claramente es verdadero. Habíamos dicho que eran medidas que tomaba justamente el Estado para controlar y argentinizar a la población, ¿sí? Que era en su mayoría inmigrante, ¿no? Porque, bien, esto es verdadero porque con estas leyes aumentaba la capacidad estatal para controlar y disciplinar a las personas, así como para argentinizarlas. Efectivamente, esta es la justificación. Así que este enunciado es verdadero porque la primera A, ¿sí? Vamos a leer las otras justificaciones para estar seguros. B dice, con estas leyes se aprobó el voto secreto, universal y obligatorio para terminar con el fraude electoral. Esto está mal, ¿sí? Esto está hablando de la ley Sáenz Peña, así que B está mal. C dice, estas leyes eran un permanente reclamo de Yrigoyen y los radicales. Esto es algo falso, ¿sí? Y D dice, estas leyes eran un permanente reclamo de los inmigrantes llegados al país. También está mal, ¿sí?
Bien, seguimos el ejercicio de abajo. Dice, diversos factores explican, según Luis Alberto Romero, el éxito electoral de la Unión Cívica Radical en 1916, entre ellos la extensión por todo el país de una red de comités y punteros políticos. Esto es verdadero, justamente es una de las cosas que decíamos recién, sí, que se constituye como un partido nacional porque instala comités o sedes en las distintas provincias. Y esto es algo importante para explicar su victoria, ¿sí? Después, entonces esto es verdadero, ¿no? El fracaso de los conservadores para presentar una candidatura unificada, eso también es verdadero. Les decía que para estas elecciones los conservadores se pelean y presentan dos candidaturas distintas. Y tercero, dice, las ventajas económicas producidas por la Segunda Guerra Mundial. Esto claramente es falso. La Segunda Guerra Mundial se da en los años 40, o sea, muy adelante, ¿sí? Mucho después. Así que seguimos, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, el régimen conservador oligárquico de 1880 a 1916 finalizó sin violencia por el cambio del ciclo económico mundial. Bueno, finalizó sin violencia, esto es falso, ¿sí? Porque decíamos que justamente los conservadores se ven forzados a sancionar la ley San Peña por la violencia creciente que está habiendo, ¿sí? Decíamos, por los intentos revolucionarios llevados a cabo por los radicales, los atentados anarquistas, ese tipo de cuestiones. Así que esto es falso, no finalizó sin violencia porque, vamos a leer, dice, el sindicalismo naciente propuso una modificación que fue tomada por los líderes conservadores. No, la ley San Peña no tiene nada que ver con el sindicalismo, esto está mal. B. Una nueva generación de estadistas pensó que era necesario terminar con los enfrentamientos con la izquierda. No se trata de eso está mal, ¿sí? C. El gobierno buscó popularidad y las adoptó de la plataforma electoral radical, satisfaciendo los reclamos de los inmigrantes. No se hizo para buscar el apoyo de los inmigrantes, nada que ver, sino que D. Es lo que decíamos. Hubo varias revueltas armadas que forzaron a la oligarquía a modificar el sistema electoral con la ley Sáenz Peña, ¿sí? Entonces, no finalizó sin violencia, sino que hubieron revueltas armadas que, bueno, forzaron a la oligarquía a sacar esta ley. Entonces, esto es verdadero por la opción D, ¿sí? Bueno, y por último, vamos a pasar al este ejercicio acá abajo que dice: la inmigración europea tuvo un papel destacado en contribuir a remodelar profundamente la sociedad argentina entre fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, como destaca Romero, porque, y acá hay que poner verdadero o falso, ¿no? La inmigración europea modificó fuertemente la composición de la población argentina, especialmente en los grandes centros urbanos y sobre todo en Buenos Aires. Esto es verdadero, ¿sí? Porque justamente, bueno, obviamente modifica la composición de la población porque vienen muchísimos inmigrantes, millones de inmigrantes, ¿sí? Y más que nada se instalan en los centros urbanos y en particular en Buenos Aires, ¿sí? Verdadero. Segundo, la migración europea competía por los trabajos con la población nativa, que se resintió profundamente con los nuevos habitantes. Esto es falso, ¿sí? No se resiente la población nativa, ¿sí? No había competencia por los trabajos, porque había trabajo de sobra, había mucho trabajo acá, ¿sí? Así que esto es falso. Y por último dice, los trabajadores inmigrantes tuvieron iguales oportunidades que los nativos, lo que les permitió progresar a muchos de ellos, pero no se les ofrecieron oportunidades de integrarse dentro de las clases dominantes criollas. Esto también es verdadero, ¿sí? A los trabajadores inmigrantes se le dieron las mismas oportunidades que a los nativos, pero lo cual les permitió progresar, ¿sí? Y bueno, tener más dinero, digamos, pero no se les ofrecieron tierras, básicamente, ¿sí? Con lo cual no se pudieron integrar a la oligarquía terrateniente, ¿sí? Esto no se le ofrecen ni a los inmigrantes ni a los locales. ¿Sí? Esto es algo que lo tienen reservados las clases dominantes para ellas mismas, ¿sí? Pero bueno, se les da trabajo de igual manera que a los nacionales. Así que esto es verdadero, ¿tá? Bueno, esto entonces, nada, como para practicar un poco esto que estuvimos viendo, ¿sí? Después, cuando resolvamos parciales, vamos a resolver más ejercicios, ¿sí?